Asistimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Por tanto, no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Mis hermanos, muy buenos días. Iniciamos esta parte de nuestro culto con este anuncio importante. Ha llegado la semana de nuestro mercatón. ¿Cuál es la idea? Lo que acabo de ver, que durante toda esta semana usted pueda donar en dinero, en especie, mercado para los más necesitados. Puede donar, por supuesto, mercado no perecedero, todo lo que es de grano, todo de aceite, etcétera, etcétera, cosas que van a aliviar, como dice la palabra del Señor en Hebreos 13, 16, a aquel que está pasando necesidad, que pasa necesidad. Y hay varias familias de nuestra comunidad y hay personas que no son de nuestra comunidad, pero que también necesitan la ayuda suya y la ayuda mía. Por eso me agrada cómo termina Hebreos 13:16. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Pero nota importante, es con sacrificio que hay que dar. Tal vez usted tiene para esta semana 4 libras de arroz, que es su consumo semanal, y de pronto usted dice, voy a dar 1 libra de arroz, sabiendo que vamos a quedar de pronto un día sin poder comer la porción de arroz que estamos acostumbrados en la casa. Hágalo en el nombre del Señor. Done con sacrificio, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Lo que no nos cuesta, lo que nos sobra, a Dios no lo impresiona. Al Señor le impresiona aquello que nos cuesta a nosotros. Y puede, hermanos, comunicarse a través de los medios digitales de nuestra comunidad cristiana Catedral de Vida y decir, mire, yo tengo un mercado o tengo una ofrenda para ese mismo propósito, tengo una arroba de arroz, tengo 6 libras de frijol, y hay hermanos que ya han manifestado su buena voluntad de ir en la moto o en el vehículo el día que pueden salir y recoger eso para que el domingo podamos decirles a ustedes cuántos mercados tenemos, por supuesto. Recuerde, comienza esta semana y va hasta el final de la semana. El centro de acopio es el templo, allá en la 23 con Quinta, ahí en nuestra casa, en nuestro lugar de reunión, ahí está una persona todos los días dispuesta a recibir lo que usted haga llegar a ese lugar. Es lo ideal, se lo repito, es lo ideal que usted haga llegar su mercado, su donación a la sede de la Comunidad Cristiana Catedral de Vida. Pero si usted por X o Y circunstancia no puede salir, le repito, hay hermanas y hermanos con medio de transporte que pueden hacer el favor de ir hasta su casa. Repito, si usted no puede salir, ir hasta la catedral, hasta el edificio de la Catedral de Vida, y le recogeremos su donación, su mercado, y estaremos repartiendo o dividiendo esos mercados dependiendo de la cantidad de cada producto que tomemos, una buena cantidad de mercados básicos. ¿Qué es un mercado básico? Que tenga frijol, que tenga arroz, que tenga aceite, lentejas, que haya pastas, que haya harina, que haya artículos de aseo, que son los más costosos en el mercado, no se lo olvide. Haga el sacrificio, de esto se agrada al Señor. Y el Señor va a tener al final de la semana con nosotros una sonrisa especial al ver que nosotros generosamente hemos dado con amor, con entrega y con sacrificio, y una familia de 2, 5 o 7 integrantes van a ser bendecidos con lo que usted y yo hemos tomado durante este mercatón. Recuerde, es el mercatón. Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos adelante porque la iglesia y el Ministerio Catedral de Vida se sigue moviendo en Ibagué y fuera de Ibagué.
Muy buenos días, qué rico saludarlos. Estamos en una etapa especial del año, es el mes de mayo y tradicionalmente aquí en nuestro país es el mes de las flores. Entonces, inspirada por esta época especial, he seleccionado un pasaje especial para iniciar nuestra celebración a Dios el día de hoy. Está en el Cantar de los Cantares, sí señor, la canción más hermosa, la canción más sublime, escrita por el rey Salomón, capítulo 2 y versículo 12. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, voy a darle unos segundos para que usted esté ubicando este pasaje con el que vamos a iniciar este alegre culto para el Señor. Repito, la cita donde vamos a estar inspirados para alabar al Señor esta mañana. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 12. En la versión que usted tenga en casa, no hay problema. Yo voy a leer en esta ocasión, como le he dicho ya, la Nueva Versión Internacional. Dice así: ya brotan las flores. Y sin duda usted ha visto los árboles, ha visto las matas de su jardín, cómo han empezado a florecer. Y entonces qué hermoso este pensamiento donde dice que ya brotan las flores del campo. El tiempo de la canción ha llegado. Y este día, el tiempo de la canción a Dios, a nuestro enamorado, al Señor Jesucristo, ha comenzado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Muy bien, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos este instrumento en casa y es hora de que llames a tus niños, es hora de que llames a los ancianos de la casa, a los jóvenes y todos podamos participar alegremente del culto al Señor. A veces nos cohibimos en nuestra propia casa porque no estamos acostumbrados a alabar en grupo. De pronto usted no está acostumbrado a hacer devocional en familia y está apenas ahora en este tiempo especial de cuarentena acostumbrándose a esa dinámica de hacer culto en la casa. Quizá estabas acostumbrado al ambiente del templo donde libremente tú podías alzar las manos, danzar al Señor, te sentabas de pronto lejos de tu familia, pero ahora en casa también tienes libertad para hacerlo. Así que le invito a que si usted puede, le es posible, se ponga de pie con nosotros en esta mañana. Si es posible, pueda danzarle al Señor. Si tiene una pandereta como la que le mostré, tiene sus manos, aplauda para el Señor, toque la pandereta para el Señor. Vamos a entregar estas alabanzas que vamos a cantar a continuación. Y vamos a decirle al Señor que las tome como una ofrenda agradable, como un rato que nos vamos a alegrar con Él. Cierre sus ojos conmigo y dígale: Señor, te ofrezco este tiempo de canciones. Qué bueno, Señor, que tú hayas inventado la música. La música no es un invento del mundo ni un invento del diablo, es un invento tuyo. Tú nos diste la capacidad de nuestro cerebro de hacer música, de llevar el ritmo, de componer armonías, letras. ¿Y cuánto más podemos utilizar esta capacidad de cantar y de alegrarnos, sobre todo porque esto produce gozo en nuestro corazón? No solo la música, no solo la letra. El origen de nuestro gozo eres tú, Señor, en este día. Así que, Señor, recibe toda esta cantidad de emociones que hay en nuestro corazón, de pensamientos que tú generas, Señor. Mientras te vamos cantando, vamos a ir reconociendo cada uno de los actos en los que tú nos has mostrado que eres fiel, que nos amas y que eres misericordioso y poderoso, Señor. Recibe nuestra alabanza esta mañana. Amén. Muy bien, alístese para alabar al Señor. Nuestro Señor es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Vamos a exaltarle a Él porque Él es todo para nosotros. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti, mi deseo eres tú, mi Cristo.
tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo para mí, en los tiempos de dolor me miras, me sostienes. Tú eres todo para mí. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque nos tienes con vida, Rey, porque no nos has abandonado, Señor. Gracias, Dios, te queremos dar por ese amor infinito que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, Dios. Te amamos y te bendecimos, Rey. Queremos exaltar tu nombre, Dios. Queremos adorarte en esta mañana. Escucha nuestra canción, Dios. Y gracias por la cruz, oh Dios, tus manos clavadas por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Me has lavado y, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno eres, Señor, en su trono estás, coronado con poder, reinas con majestad, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, tus manos clavadas por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, precio que pagaste por mí. Me has lavado, Señor, y conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno eres, Señor, en su
Qué bueno, qué alegría y qué bendición poder estar con ustedes en el Espíritu. Aunque no podamos hacerlo físicamente, en el Espíritu, podernos reunir, congregar a través de estos medios digitales. El Señor nos sigue dando palabra, el Señor sigue edificando nuestras vidas y hoy no es la excepción. Por eso quiero invitarle a que vaya buscando su agenda, su lapicero, su cuaderno, donde usted toma notas y anote, vaya anotando el tema de hoy, los ingredientes de la genuina adoración. Ese es el tema de hoy, los ingredientes de la genuina adoración. Y mis hermanos, me da mucha alegría decirles que Dios ha sido fiel y muy bueno con nosotros. A hoy 24 de mayo les puedo decir que la mayoría, el 99% de los hermanos de la Catedral de Vida estamos sanos. Ese es el testimonio que hay que contar, que hay que exaltar al Señor porque ha hecho lo mismo que Dios hizo con su pueblo hace 3000 años o más allá en Egipto. 10 plagas vinieron sobre esa potencia, pero al pueblo de Dios no le tocó. Y a nosotros el Señor nos está protegiendo. Pero sigamos siendo prudentes, por supuesto. Sigamos en esa línea de protección que nos hablan las autoridades médicas. Pero tampoco haga caso a aquellas cosas que suenan ridículas. Escuché esta semana algo muy triste. Una persona que sale a la calle y regresa para encerrarse en un cuarto durante 15 días. Encerrada literalmente. ¿No? Eso ya son exageraciones. Porque si uno sale a la calle con la debida protección, regresa en paz y en bendición. Entonces Dios nos está protegiendo. Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2. Y quiero iniciar mi sermón en esta mañana con algo de comida. Pido disculpas a los hermanos que están en ayuno, pero quiero hablar del tamal tolimense. Es una bendición comerse un delicioso y rico tamal tolimense. Y como dice un hermano de la iglesia, pastor que esté trasnochado, es decir, que ha sido hecho el día anterior, eso es una delicia muy grande. Ahora, mucho se discute de los ingredientes del tamal, del verdadero y auténtico tamal. El tolimense, por supuesto, resalta que el arroz no es el elemento fundamental, es la masa. Otros dicen que no hay que colocarle huevo, otros que sí hay que colocarles el huevo. Otros dicen que hay que servirlo acompañado de un plato de arroz. Otros dicen que lo importante es la harina que se le aplique, otros que las hierbas, otros la clase de pollo. Pero el verdadero tamal tiene varios ingredientes fundamentales. Primero, la presentación, en hojas de plátano del que se da en el sur del Tolima, de ese famoso cachaco. El ingrediente o uno de los ingredientes fundamentales es el sabor, por decirlo así, que le da esa planta. Número 2, tiene que tener carne, especialmente pollo y cerdo. Por supuesto, el contenido como tal, los elementos que llevan, uno hablan de colocarle menos papa, otros que más papa, la harina, etcétera, etcétera. Pero para nosotros los que vivimos y amamos en el Tolima, sabemos distinguir cuando un tamal es verdaderamente auténtico, genuino, por los ingredientes y por el sabor. A los del sur del Tolima les gusta aplicarle un poquito de picante, a los del centro del Tolima no. Y ahí la discusión podría ser larga. Pero en el campo espiritual, Dios también nos enseña en este pasaje de Mateo capítulo 2 los ingredientes de la genuina adoración. Y como usted ya se da cuenta, estoy centrado en los primeros capítulos de Mateo, porque Mateo es un evangelio que enseña a la iglesia. Fue el manual de doctrina, de enseñanza de la iglesia en los 3 primeros siglos. La iglesia lo tomó para discipular a los nuevos y a los creyentes que querían enseñar a otros también. Y yo quiero hacer caso a ese propósito que usó la iglesia durante los primeros 300 años, que en estos tiempos de cuarentena el Señor a través de su palabra nos enseña, y a través de Mateo. Vaya conmigo al capítulo 2, y aunque no estamos en Navidad, es un pasaje típicamente usado para esa época. Dice la palabra del Señor: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén.
mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Dejemos hasta ahí la lectura bíblica, pero aquí están 3 ingredientes de una genuina adoración. Todos nosotros los cristianos sabemos que Dios nos ha llamado para que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero cuando no entendemos qué es la adoración en espíritu y en verdad, agregamos un montón de ideas que nos parecen que debe ser la genuina adoración. Algunos dicen: la verdadera adoración es con las manos levantadas y el rostro mojado. Y puede que sea un elemento, pero eso no es lo fundamental. Otros dicen: no, la adoración genuina debe ser de rodillas o postrado en el piso. Eso también puede ser un elemento, pero no es el eje o los ejes que reúnen los ingredientes de la genuina adoración. Entonces, pastor, bueno, dejemos que la palabra del Señor nos enseñe. Este pasaje, usado por supuesto en una temporada especial del año, hoy viene a nosotros como una verdad de Dios. En medio de este encierro, de estas circunstancias limitantes de la libertad individual y colectiva, el cristiano sigue adorando a Dios, con la amenaza de un virus que puede acabar con miles de personas en este país. El cristiano sigue adorando a Dios. Con empleo, los que tienen un empleo fijo o sin empleo, el cristiano necesita adorar a Dios. Como dice el buen evangélico, con salud o sin salud, con dinero o sin dinero, el cristiano necesita adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios y entendemos que es la adoración y practicamos esa adoración, nuestra alma descansa, nuestra mente también recibe paz y libertad. El primer ingrediente que veo aquí es la historia de estos hombres. ¿Quiénes eran? Dice una versión magos, esta versión que es más actualizada dice los sabios. Era un clan, una casta especial, posiblemente de Persia o Babilonia, que eran los asesores de los reyes, y era gente que se ocupaba del estudio de los astros, del estudio climático, de asuntos religiosos y de asuntos de salud. Ahí ellos reunían por lo menos 3 o 4 profesiones en esta casta especial. Y dentro de esos estudios que hacían, se preocupaban por el movimiento de los astros. Toda la vida el hombre se ha preocupado por el movimiento del sol, la luna y las estrellas y los demás astros, y con ello determinaban el tiempo adecuado para las cosechas, para las siembras, para ir a la guerra, etcétera, etcétera. El tiempo, usted sabe muy bien, el clima como tal, es muy fundamental para las funciones básicas del ser humano. Y estos hombres, esta casta especial, la tenían los grandes reyes. Eran sus asesores en asuntos como los que acabé de mencionar. Y allá, dice la palabra, al oriente, por eso muchos hablan de Persia, estos hombres que estudian las estrellas se dan cuenta que apareció algo especial en el firmamento, una estrella, una luz bien especial, y dijeron: algo extraordinario va a ocurrir o está ocurriendo en el mundo. Y ellos, sin duda, que habían tenido contacto con los judíos de la dispersión, y estos judíos le habían compartido su fe, su esperanza de un Mesías que vendría a reinar con paz a las naciones. Y cuando ven ese descubrimiento en el espacio, esta estrella, se llenan de inquietud y dicen: vamos a ir hasta el lugar donde esa luz es tan especial se va a posar o va a parar o llegue a un determinado lugar dentro de nuestros estudios, y allá los visitaremos y allá estaremos llevando un saludo especial. Estos hombres, mis hermanos, vienen a una distancia de más de 1000 kilómetros, y entonces en un viaje tan largo que no se hacía en un jumbo, ni en un avión, ni en un transporte férreo o marítimo, no, a pie o en camello, venían estos hombres de larga distancia, atravesando de un continente al otro, por decirlo así, o un continente muy grande, y entonces ese viaje se convierte en una aventura sacrificial.
Sí, señor. Si 1000 kilómetros serían de Ibagué a Barranquilla exactamente, pero en unas condiciones como las que aquellos hombres, esos hombres lo hicieron, eso se convirtió para ellos en un sacrificio. Y entonces el primer ingrediente básico de la verdadera oración es el sacrificio, mis hermanos. Sin sacrificio de parte suya y mía no hay adoración. Y tengo varias aplicaciones prácticas. Si el sacrificio es un ingrediente fundamental de la genuina adoración, entonces yo mismo me pregunto, ¿qué sacrifico cuando tengo que adorar a Dios? Y entonces descubro, por ejemplo, que hay días que no quiero adorar al Señor, que no quiero hacer, por ejemplo, un devocional, que no quiero obedecerle, que no quiero ir a visitar a alguien, que no quiero llamar a alguien para darle una palabra de ánimo y de esperanza. Y entonces ahí empieza el genuino sacrificio de la adoración. Y es que tengo que vencerme a mí mismo, vencer mis circunstancias, mi negligencia, mi pereza, mi enfermedad, vencer la distancia para adorar al Señor. Me asombra, me maravilla toda la distancia que estos hombres recorrieron para ir a ver a un recién nacido, porque llegan con esa pregunta, ¿dónde ha nacido? Y Jesús, por supuesto, lleva apenas unos meses sobre esta tierra y es un bebé al que ellos van a visitar, no es un rey ya hecho, formado, sino es un bebé, pero a ellos no les interesa a ellos. Ellos saben que ha nacido y que hay que ir a adorarle. Por eso en el pasaje encontramos 3 veces la palabra adoración, como que Mateo nos está diciendo, señores, si ustedes quieren adorar a Dios, hay que sacrificarse. Y el sacrificio a veces empieza por vencer nuestro ego, a nosotros mismos. Pero también mire los peligros que estos hombres enfrentaron por ir a adorar al Señor. Hoy también nosotros tenemos que enfrentar peligros para adorar al Señor, por supuesto, hermanos. Estamos tratando de que cada familia haga su reunión en la casa y puede haber un peligro de un vecino que quiera molestar la vida. Entonces, no se preocupe, es parte de la genuina adoración que tengamos que hacerlo a veces con peligro. Me acuerdo de Pablo y Silas en aquella horrible noche que están presos con el cepo, con las manos y los pies en el cepo amarrados ahí, pero eso no les impidió adorar al Señor, porque hay peligros que el cristiano tiene. Yo me imagino el día que nos permitan volver a nuestros templos, a muchos cristianos absteniéndose de ir al templo. No, ¿cómo se le ocurre? Allá me van a pegar la gripa. Mi hermano, no hay genuina adoración si no hay sacrificio. Si no se vencen los peligros inminentes o reales o ficticios, no hay adoración. Y el Señor vio a estos hombres con ese sacrificio inmenso de vencer los peligros. Ahora imagínese el otro sacrificio, dejar la familia, porque no vienen con esposas, con la suegra, con la cuñada, con los niños, no, son varones. ¿Cuántos nos dice la Biblia? Dicen que eran varios. La tradición dice que eran 3 y le dan nombre, no. Estos eran hombres que venían de muy lejanas tierras, sin duda con un séquito de guardias, de policía que los iba protegiendo, pero ellos tienen una visión en su mente y en su corazón, adorar al recién nacido, al Mesías, al Salvador del mundo, y entonces sacrifican su familia. No era un viaje de una semana, de un mes, sin duda que el viaje representaba por lo menos un año o más. Imagínese eso, tenga presente ese dato. Un mes uno soporta dejar la familia, pero un año, ¿cuánto tiempo, Dios mío? Pero a ellos no les importa porque entienden que el sacrificio hace parte de la adoración. Y hoy también nosotros tenemos tal vez que vencer ese obstáculo de la familia para poder adorar al Señor. Ahora, mire lo que Herodes hace para la contraparte de ellos. Llegan donde Herodes, le preguntan, se conturba él, no entiende, manda llamar también a su séquito, a sus asesores, le dicen dónde van a ser, y es una distancia realmente corta. De Jerusalén a Belén es, digámoslo así en términos tolimenses, de Ibagué a Alvarado, de Ibagué a Gualanday. Pero Herodes no mueve un dedo y dice, vayan ustedes, busquen muy detalladamente dónde ha nacido y regresen por favor y me lo hacen saber a mí para que yo también vaya y le adore.
y podríamos decir es una adoración hipócrita o una adoración que no tiene sacrificio. Mire, a él no le interesa moverse, levantarse de su silla e ir a adorar al Señor. Ahí está tranquilo en su corte con sus compromisos. Entonces, mi hermano, sacrificio es ingrediente fundamental de la genuina adoración. Herodes nos está diciendo que hay con él miles y miles de cristianos, entre comillas, que no quieren mover ni un dedo para adorar al Señor. Vayan otros a adorar. Y me hace pensar en miembros a veces de familias cristianas, ya sea la esposa, ya sea el hijo, ya sea el papá, que dice, vayan ustedes, por ejemplo, en el día del culto, para esta misma reunión. Ay, ustedes allá escuchen al pastor, ustedes allá hagan el culto. Pero ellos no quieren moverse, no quieren participar, no quieren dar un pasito siquiera. Y entonces, ¿dónde está el sacrificio? Y no estoy solamente enfatizándome en este pasaje, usted se da cuenta que a través de la Biblia, la adoración al Señor implica sacrificio. Le hablo de dos personajes en el Antiguo Testamento, Abraham y David. Mire lo que Dios le pidió como acto de adoración a Abraham. Le dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Y el capítulo 22 de Génesis narra ese evento. Y mire las palabras de Abraham cuando los siervos le dicen, Señor, ya llegamos al monte Moriah. Y entonces él le dice, quédense acá, yo iré 3 días de camino y regresaremos a este lugar porque vamos a adorar a Dios. ¿Y cuál es el acto de adoración? Sacrificar a su hijo, un sacrificio humano. Pero Abraham, dice la Biblia, que lo hizo en su corazón, sacrificó, levantó el cuchillo y en su corazón se lo enterró a su hijo, porque él entendió que la verdadera oración implica sacrificio. Y el otro ejemplo que le quiero mencionar es el caso de David. Cuando vino la plaga y entonces Dios le da las opciones para liberarse de ella y él compra un terreno para construir en la casa al Señor, el altar de la adoración, del sacrificio, y va donde el hombre dueño de eso y le dice, yo quiero este terreno porque Dios ha dicho que es ese terreno para adorar. Y el hombre le dice, con mucho gusto mi rey, tome, se lo regalo, se lo ofrendo ahí, haga, usted es el rey, haga con él. Y mire las palabras de David, no le daré al Señor algo que no me cueste, que no contenga sacrificio. Y entonces, mi hermano y mi hermana, hoy también el Señor dice, ¿me quieres adorar? Que tu sacrificio. A veces es un problema serio, por ejemplo, levantarse a orar a la madrugada. Esa cama, esas cobijas, esa almohada, ese colchón nos llama y nos ata. Y yo le digo a usted, tal vez ese sea el sacrificio que Dios le está pidiendo. 2, dejar de ver menos televisión, menos películas para dedicarse al culto, levantarse más temprano, qué sé yo. Cada uno tenemos una situación particular donde el Señor pide que nosotros nos sacrifiquemos para adorarle. Número 2, yo quiero ver en estos hombres mi propia vida representada. Dice el versículo 1, cuando nació Jesús en Belén de Judea, por ese tiempo llegaron del oriente a Jerusalén estos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y entonces veo a estos hombres obedientes desde el comienzo, que la obediencia hace parte del ingrediente. El segundo elemento es la obediencia. Ven una pequeña estrella, una pequeña luz allá a 1000 kilómetros o más de distancia de Belén de Judea, una ciudad que no la conocían sino sus 300 o 400 habitantes en la época de Jesús. Y ellos con esa pequeña luz deciden partir a la distancia, como le acabo de decir, acompañados del peligro, de las incertidumbres de un viaje, etcétera, etcétera, pero están respondiendo al llamado de Dios a adorar al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces llegan a Jerusalén y buscan entre los del pueblo de Dios a los descendientes del Mesías y se encuentran con Herodes, que se confunde, y toda Jerusalén con él. Una ciudad, por decirlo así, se perturbó por la noticia de estos hombres que llegan allí, y entonces él llama a sus asesores y les averigua.
Y entonces ellos le dicen, ¿dónde? En Belén de Judea, y da la cita bíblica, versículo 6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor de la ciudad, entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y ahí están las indicaciones de lo que sería el ministerio de Jesús. Y estos hombres están dispuestos a obedecer. Pero luego que reciben la recomendación de Herodes de ir a buscar, ellos van y buscan a Jesús, por supuesto, buscan a su familia. Y cuando se dan cuenta, hermanos, cuando analizan la situación, dice el versículo 9, después de esa reunión los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. A diferencia de nosotros, que tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la compañía de líderes y hermanos que nos pueden orientar en el camino, aquellos hombres solo tenían una pequeña luz, una pequeña estrella que los guiaba y los dirigía. Y yo les digo a ustedes, hermanos, la obediencia en estos tiempos debe ser clave importante si queremos ser genuinos adoradores. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor. Ese es un principio fundamental de lo que estamos haciendo en estos tiempos del COVID-19. Adorar a nuestro Dios con nuestra obediencia. Y repito, nosotros tenemos mayor ventaja porque tenemos la palabra. Por ejemplo, le voy a hablar nada más de un asunto, la familia, que en estos tiempos ha sido puesta a prueba. Dios nos encerró en nuestras casas, en nuestros apartamentos, en la finca, para que le pongamos más cuidado a la familia. ¿Y qué enseña el Señor sobre la familia? Cosas muy importantes. Ahí está en Efesios, para citar nada más una referencia bíblica, Efesios 5, 22 en adelante hasta el 6, hasta el capítulo 6, nos da los 4 principios, los 4 ejes sobre los cuales una familia debe fundamentarse. Le habla a la esposa, le habla al esposo, le habla a los padres, le habla a los hijos. Mi hermano, obedezcamos la palabra del Señor en el aspecto familiar. Le pide el Señor a las esposas que se sujeten a su esposo, que lo respeten. A nosotros los esposos nos pide que amemos a nuestra esposa y la tratemos con dignidad y con sacrificio como Cristo trató a la iglesia. A los padres nos pide que criemos en disciplina y amonestación a nuestros hijos. Y a los hijos les pide obediencia y respeto hacia los padres. ¿Se da cuenta? Hay órdenes, por decirlo así, hay principios, hay verdades relativas que atañen a la familia. Y como buenos cristianos decimos, listo, yo haré lo que el Señor me está pidiendo que haga en el aspecto familiar. Haré eso, y con esa obediencia, con esa aplicación de la palabra a nuestra vida, estaremos diciendo, yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Y eso me derriba inmediatamente, hermanos, esos mitos que tenemos nosotros de lo que es adoración. Algunos dicen que la adoración es música y música es adoración. Qué confusión tan tremenda. Otros dicen que la pose del cuerpo es importantísimo en la adoración. Qué confusión, qué errado estamos. Mire lo que nos está enseñando la palabra del Señor y lo enseña de el Apocalipsis hasta el Génesis Apocalipsis. La obediencia es un elemento y un ingrediente imprescindible en la genuina adoración. Vuelvo al caso de Abraham. Qué prueba tan tremenda. Sacrifícame a tu hijo. Y tiene uno. Yo siempre digo, si Abraham hubiese tenido 7 hijos, 10 hijos, 12 hijos, uno se lo sacrificó a Dios. Pero es su único hijo y se lo dio cuando Abraham tenía 99 o 100 años. Ya viejito, y era su consuelo y su alegría. Y cuando el muchacho tiene por ahí 14 o 15 años, le dice, sacrifícamelo. ¿Haríamos nosotros caso a esa voz? Yo personalmente digo no. Eso es una voz extraña, eso son imaginaciones de mi mente, eso es producto del encierro de esta cuarentena. Pero vemos a Abraham que agarra al muchacho, agarra el asno, lleva el cuchillo, la leña, se acompaña de 2 o 3 siervos y se va rumbo al monte Moriah, porque él entiende que desde el momento que empieza a obedecer la orden de Dios, la adoración está en proceso. La adoración se está cocinando. Y por eso es que en el momento cumbre Dios le dice, detente Abraham, no lo vas a sacrificar porque ahora entiendo que me temes, que me amas, que para ti soy más importante que tu familia, que tu propio hijo. Pero mi hermano, la obediencia nuestra
no deje de ser obediente como hijo de Dios que usted es. Como hija de Dios, no deje de obedecer ninguno de los principios, de las verdades de la Biblia en estos tiempos de cuarentena. Algunos se han relajado, algunos dicen, no, pues ahora puedo dormir más. Alguien me dijo, qué bueno por este tiempo de vacaciones. No, mi hermano, usted y yo como cristianos seguimos en nuestras actividades espirituales, en el compartir de Cristo, en nuestra generosidad, que es parte de la obediencia a nuestro Dios, en el vivir armoniosamente, en el orar los unos por los otros. Eso hace parte de nuestra adoración, la obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces cuando empezamos a obedecer, estamos adorando a nuestro Dios y el Señor se deleita. Ahora mire esto. Este bendito de Herodes se la traía, ¿cierto? Y quiere matar a los niños. Y entonces, mire lo que dice el versículo 12. Cuando llegó el momento de regresarse, de irse de Belén, donde están visitando al niño, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Mi hermano, mire, van en ese propósito que nadie, ni Herodes, ni los peligros, ni las circunstancias, ni las adversidades, les han impedido, les han aminorado el ánimo para adorar al Señor. Llegan allá y por supuesto ahora están relajados, ahora el alma se llenó de satisfacción, acaban de ver al nuevo rey de Israel, al verdadero, al que pastoreará al Salvador del mundo. Y tienen que regresar, y qué emoción, porque ellos no son de ahí, regresan a sus familias, sus trabajos, sus reinos. Pero entonces viene la advertencia de parte del Señor, una advertencia fundamental. Mire, versículo 12 es clave. A su tierra regresan por otro camino, ya que Dios les advirtió por un sueño. Y mi hermano, Dios nos advierte hoy a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de nuestros líderes espirituales. Estemos atentos, porque esas advertencias, como dice esta palabra aquí, nos libran a nosotros de graves peligros. Mire, si ellos no le hacen caso al Señor y no se van por otro camino, Herodes los hubiera agarrado en el camino y los hubiera sacrificado, los hubiera tal vez asesinado, qué sé yo, porque Herodes era un hombre muy malo, perverso. Y estos hombres, al obedecer a ese sueño del Señor, se libran y libran al niño, por supuesto, porque Herodes no tiene la información exacta, por eso es que él manda asesinar a esos inocentes de Belén de menores de 2 años. Si ellos no hacen caso, ponían en peligro no solamente su vida, sino la vida de los demás. Lo mismo te sucede a mí y a ti. Si no obedecemos al Señor, estamos colocando en riesgo nuestra vida y la vida de otros. Por eso es que la obediencia hace parte de un cristiano que adora al Señor con su vida. Note que esto es adoración cuando está la vida íntegra, amarrada completamente al Señor. La obediencia no es el domingo de 8 a 12 o de 4 a 6 o de 5 a 9 de la mañana cuando estamos en el culto. Mire que la adoración abarca nuestra vida de obediencia las 24 horas y en toda circunstancia. Mire que la advertencia es, vayan por otro camino. Y no están levantando manos, ni están cantando, no están obedeciendo al Señor, porque estos hombres, estos sabios, entendieron que la obediencia es la mejor adoración, como dice nuestra canción. Y para terminar en esta hora, porque el tiempo ha corrido, déjenme hablarle del tercer ingrediente, el último. Mire lo que dice el versículo 11. Por fin llegaron a la casa y entraron en ella y vieron al niño con su mamá María y se inclinaron y lo adoraron. Por fin el alma se siente satisfecha, el corazón contento, porque se encontraron con el verdadero rey y con el objeto y la razón de su viaje y de su motivación, la adoración, y se inclinan. Mire que a veces inclinarse, arrodillarse, tirarse al piso es bueno, hace parte de la adoración, pero ellos no lo están haciendo como que eso es mi adoración, sino que aquí está el eje vertical, el eje central de nuestra adoración. Es Cristo, es el Señor. Y allí se inclinan y lo adoraron. Vuelve esta palabra que repite el pasaje 3 veces, lo adoraron. Mi hermano, usted y yo adoramos a Cristo.
Pero mire lo que dice el versículo seguidamente. ¿Cómo lo adoran? Abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Sí, Señor. La adoración. Sí, lo captó, ¿cierto, hermano y hermana? La adoración incluye nuestra generosidad. Note que ellos han hecho lo que se hace con Cristo. Lo buscan, lo encuentran, lo ubican. Es la hora apropiada, es el lugar apropiado. Se tiran al piso o se arrodillan delante de Él, le dan gracias, hacen los ritos propios ante un rey, pero no solamente ahí se quedan. Ahora abren, como diría alguien, mandan la mano a la billetera. Van y se dan cuenta que a ese rey no se puede llegar con las manos vacías. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 14. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Ellos lo entendieron esa verdad, aunque no tienen el conocimiento de un judío, saben que a quien van a adorar no pueden llegar allá diciendo, buenas tardes, vengo aquí con un cántico que dice, el Señor es mi adoración. No, ellos saben que la generosidad. Y por eso hoy le quiero enfatizar esta verdad también, muy segura y muy firme en nuestra vida. La adoración debe ser la generosidad debe ser parte de nuestra adoración. Por favor, tóquese el codo y tóquele el codo al que está al lado. Y dígale, codos duros no son adoradores. Que ojalá usted tenga la libertad. Y estamos en esta semana con esta campaña tan importante de ayudar a los más necesitados, mi hermano. Y eso implica que ¿qué? Que vamos a dar. Porque, como dice Hebreos 13:16, de esos sacrificios se agrada a Dios, es la adoración que le fascina a Dios. Y usted puede en esta semana abrir su corazón en generosidad hacia aquellos que no tienen las mismas oportunidades, que no han tenido las mismas oportunidades, que no les llega el subsidio del gobierno, que se ganan la vida día al día y perdieron desde hace 2 meses o más su trabajo y hoy están esperando que nosotros tendamos las manos hacia ellos. Y es la posibilidad, mi hermano, de hacerlo. Sea generoso con sus hermanos en la fe, con su propia familia. Por favor, no abandone a su familia, no importa que sea la tía chiflada. Llegue a ella con algo de su mano. Hay personas, repito, que no tienen las mismas oportunidades de otros. Entonces, qué bueno que usted y yo seamos esos generosos que llegamos allá con algo en nuestras manos a visitar a nuestra tía, a nuestra prima, a nuestro abuelo, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo y compartamos de lo que hay en nosotros con esa persona. Pero también la generosidad, por supuesto, y hablo con cristianos, incluye nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No dejes de ser fiel, no permitas que la anomia, es decir, el no hacer nada, el pasar por encima de, nos tomen este tiempo. De lo que el Señor le da, de lo que llega a su mano, sea fiel a Dios y sea generoso con la obra de Dios. Sigue la obra del Señor. No nos hemos detenido. Yo todavía sigo siendo el pastor y yo sé que al final de esta cuarentena, de este tiempo que el gobierno nos ha metido, vamos a salir fortalecidos. Mire, mucha gente está inclinando el corazón a Cristo y sé que el templo se nos va a llenar de personas nuevas y yo estoy seguro que requerimos los recursos económicos para adelantar el culto y el ministerio. Entonces, seamos como estos hombres, generosos, que la adoración incluya generosidad, que la adoración verdadera, auténtica, nos lleve a meter la mano al bolsillo, al compartir con otros nuestros bienes, nuestros alimentos, lo que podamos hacer. Y como digo siempre, no necesitamos ir a otro país ni a otro departamento. En nuestra iglesia hay gente que necesita nuestra ayuda. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre en medio de nuestros corazones. Se hace tu voluntad en nuestras vidas. Y hoy, Señor, cuando vemos los ingredientes, 3 ingredientes, Señor, de la genuina adoración, mi corazón, mi alma, mi vida, acepta, Señor, que esa es tu palabra para mí, Señor. Debo ser un hombre que va con sacrificio al Señor, que tengo que sacrificarme más de una vez a la semana, tal vez una vez al día,
o varias veces al día o varias veces a la semana para poderte agradar, Señor, para poderte adorar, para poderte decir que tú eres lo más importante, que mi amor por ti se desborda, Señor. Me enseñas en tu palabra que debo de ser un hombre que va a ti, Señor, en obediencia. ¿Cómo te agradan a ti tus hijos obedientes, Señor? ¿Cómo te agrada que nosotros en cada aspecto de nuestra vida familiar, nuestra vida sexual, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica, incluyamos tu palabra para obedecerla, porque eso nos dará seguridad de que somos adoradores en espíritu y en verdad? Y también hoy tu palabra me dice que debo de ser generoso, Señor. Aleja de mí la mano amarrada, la mano seca, el codo, Señor, erosionado y lesionado, Señor, por parálisis. Que mi corazón, mi vida, mi familia pueda abrir su corazón en generosidad hacia otros. Ayúdame a seguir siendo fiel a mi iglesia, a mi familia que se llama las Asambleas de Dios, con mis ofrendas y mis diezmos, Señor. Porque eso te honra a ti, te agrada a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la palabra. Mis hermanos, no se olviden que es nuestra semana del Mercatón. Que Dios me los bendiga, les amo mucho, oro por ustedes y sé que también ustedes oran por mí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Excelente palabra del Señor. Gracias, Pastor Isidro Perilla, por compartirnos este mensaje, este pensamiento de la palabra que nos inspira, que nos da aliento para seguir adelante y que sin duda vamos a estar recordando todos los días de esta semana mientras hacemos cada uno de nuestros quehaceres. Y por supuesto no nos vamos a olvidar de la misericordia de nuestros hermanos que de pronto están pasando calamidad, y por supuesto Dios lo ha colocado en nuestro corazón y vamos a hacerlo con el mayor de los gustos, con mucho amor vamos a estar participando de este mercatón. Y bien, ha llegado la hora que usted y yo estábamos esperando, la hora de presentar nuestras peticiones al Señor. Cada uno de nosotros tiene peticiones y sin duda en la privacidad de nuestra oración lo hemos hecho, pero también necesitamos esta oración grupal, esta oración de cuerpo de Cristo, esta oración de congregación. Y voy a tomar un pasaje muy conocido por ustedes, Santiago capítulo 5, epístola del apóstol Santiago capítulo 5, versículos 16 en adelante. Dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da muchos resultados. Y sigo leyendo Santiago 5:17. Elías, que era un hombre justo como el que acaba de decir la palabra, a pesar de todo dice, era tan humano como cualquiera de nosotros. Tan humano, escúcheme. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Fíjese usted, muchas veces yo escucho a personas decir, o inclusive a hermanos de la iglesia decir, pastora, ore usted por mí porque Dios la escucha más a usted. Pero aquí nos está derribando ese mito que tenemos acerca de la oración. Todos los que somos del pueblo de Dios y aún personas que todavía no son cristianas, pero que temen a Dios, que tienen fe en Él, si se allegan a Dios con esta clase de confianza, con este fervor, con este amor en el corazón por Dios, por supuesto que va a ser escuchado, vas a ser escuchado. Niño, tú que me estás oyendo, joven, anciano, vas a ser escuchado por el Señor. Así que vamos a orar, como dice aquí la Escritura, fervientemente, fíjense, fe hirviente, con una confianza total en que Dios es bueno y que no nos va a dejar desamparados, que nos va a dar su respuesta y que si de pronto su respuesta se demora, Él tiene todos los movimientos fríamente calculados. Mientras su respuesta llega, su respuesta definitiva, Él está obrando y no nos va a dejar caer en el hoyo, no nos va a dejar caer en lo inevitable, en lo que no se puede resolver o lo que no tiene ya remedio, porque Él siempre está allí metiendo su manito. Así que ore conmigo esta
ocasión con mucha fe, dígale: Señor, aquí está mi situación. Es una situación de hace tiempo, dígale, o Él lo sabe, pero quiere que tú lo digas: Señor, gracias por mi situación que estoy viviendo recientemente, que estoy viviendo hace tiempo. Tú la conoces, pero una vez más, Señor, toco a la puerta de tu corazón con esta oración llena de fe, Señor, llena de confianza en ti, sabiendo que tú nunca llegas tarde, Señor, y que siempre tus respuestas son las mejores. A veces llegan tus respuestas de una manera que no esperamos, pero es porque tú miras otros aspectos de nuestra crisis, de nuestra situación que nosotros no habíamos contemplado, Señor. Y gracias porque tus respuestas siempre son integrales, siempre son completas, Señor. Así que aquí estamos, seguimos esperando en ti, Señor. Y cualquier necesidad que tengamos, financiera, de salud, familiar, espiritual, Señor, sabemos que tú la vas a contestar y que vamos a poder dar testimonio, vamos a poder contarle a nuestros amigos, a nuestros conocidos, esa respuesta maravillosa que tú nos has dado, Señor. Aquí estamos, por favor, estamos esperando no solamente que nos respondas, estamos esperando que nos dé la oportunidad de dar testimonio de ese milagro que tú vas a hacer en mi situación, en mi circunstancia. Gracias, Señor, por colocar paz, dígale, por colocar paz en mi corazón. Mientras espero que llegue tu respuesta, coloca paz en mi corazón, coloca una canción de alabanza en mi corazón, Señor. Coloca, Padre, palabras sabias, no necias, palabras dulces, no amargas, Señor, mientras encuentro tu respuesta, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les felicito por mantenerse en ese espíritu de confianza en Dios todo el resto de la semana. No olvide, el próximo domingo vamos a tener la misma cita en la misma hora. Y no olvides que después de esta celebración, aquí seguidito, sigue la franja infantil. Nuestros niños tienen un lugar especial en la Catedral de Vida y sabemos que ellos necesitan un alimento espiritual especial. Así que, por favor, no te muevas de este lugar, más bien sintoniza el culto infantil. Ahora sí, un abrazo, los queremos mucho. Cuídense, Dios les bendiga. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.